Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridas águilas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya estamos aquí arrancando con un live más, pero bueno, ya saben, como siempre, vamos a esperar a que se nos conecte la primera o el primer águila para que nos diga si se escucha y nos vemos súper bien con este tema de lujo que tenemos hoy. Bueno, ya tenemos creo que por ahí a alguien conectado. Vamos a esperar por ahí que nos digan en los comentarios si nos ven, si nos escuchan, para poder arrancar con este tema y darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que ya está más que lista para compartirnos un poco de, no solamente del tema, sino también de su experiencia a partir de este tema. Vamos a esperar un minutito para arrancar. Bueno, yo sí me veo bien. Sí, siempre hace la transmisión. Sí. Ok, pues bueno, mis queridas águilas, ya nos encontramos aquí un jueves más. Ya saben que al inicio pues comenzamos con los viernes, pero creo que los jueves nos han estado funcionando muy bien también. Pues bueno, Diana, muchas gracias por estar aquí, bienvenida Muchas a gracias, esta Anita. charla. Y pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy emocionada de poder estar aquí contigo, compartiendo con tu público y con pues nuestros conocidos. Un tema muy emocionante para mí. Gracias, Diana. Sí, se nota que Diana ama este tema, le apasiona bastante. Y pues bueno, esperamos que quienes se vayan conectando, quienes nos escuchen posteriormente, puedan aprovechar al máximo esta charla que tenemos el día de hoy preparada para ustedes. Y bueno, ya hemos platicado en sesiones anteriores acerca de la vida, un poco de la vida, que la vida no es una línea recta, de toda esta parte que cuesta para equilibrarnos, de cómo todo se va transformando. Y pues el día de hoy toca un tema súper interesante, súper sonado en todos lados, que tiene que ver con esta parte de las emociones y las enfermedades, ¿no? O el cuerpo y las emociones, como es el título de este tema. Platícanos, Diana, ¿qué relación hay entre estas dos situaciones? Bueno, tanto por experiencia propia como por estudio, he podido comprobar que la mente y el cuerpo son uno. Entonces, pues no hay ninguna división, ninguna separación. En el momento en el que nosotros vivimos el día a día, nos enfrentamos con situaciones que se nos van complicando o incluso con situaciones muy fuertes o dramáticas que afectan de una u otra forma nuestra salud mental y baja la biología de una forma con síntoma o enfermedad. Ok, Diana, muy bien. Sí, es cierto que somos un ser íntegro, ¿no? De pronto estamos acostumbrados a separarnos en diferentes partes, la emocional por un lado, la intelectual por otro, la física en otro. Y yo creo que esa es una de las situaciones que genera como esta fragmentación y el que no se logre dar una integración como tal en todas las cosas y en todas las áreas que vamos haciendo. Pero bueno, ¿por qué se dice que las emociones afectan directamente el cuerpo físico y entonces nos enfermamos? Lo que pasa es que tenemos un cerebro de forma física, pero dentro de ese cerebro tenemos una mente que trabajan de forma distinta. Eso es algo que la mayoría de la gente no sabemos, no hay nadie que nos los enseñe. El cerebro es como la caja de control del cuerpo, como si fuera no sé, una computadora que maneja el cuerpo. Y sin embargo, la mente trabaja de una forma distinta porque la mente sí es capaz de vivir en un mundo de dualidad, de pasado, presente, futuro, de bueno, malo, correcto o incorrecto, pero el cerebro no. El cerebro trabaja desde la unicidad y en el momento en el que tú estás frente a, bueno, cualquiera de nosotros estamos frente a algún, frente de algo que nos pueda pues sacar de nuestro centro, en ese momento
la mente puede identificarlo, pero el cerebro no. Entonces va a reaccionar de una forma biológica para adaptarse a esa situación. Ok, Diana, pues bueno, nos estás diciendo como una explicación de pronto muy sencilla, pero a la vez puede ser un tanto compleja de entender, ¿no? Esta parte de tenemos el cerebro, en el cerebro está la mente, el cerebro por un lado actúa de una forma y la mente de otra. Sin embargo, bueno, a lo largo de la charla creo que podrá ir quedando un poco más clara esta parte, porque bueno, quienes ya se enfocan y estudian ello, pues es mucho más fácil, ¿no? Ya lo digieres muy sencillamente, pero tal vez algunos de los que nos escuchan pueden quedarse un poco confusos, pero bueno, nos hablas de esta parte de la biología. Entonces, les comentaba aquí a mis queridas águilas que íbamos a trabajar este tema a partir de la biodescodificación. Es una palabrita un tantito compleja hasta para pronunciar. Sí, larga. Y bueno, platícanos en qué consiste este proceso de la biodescodificación. Mira, la biodescodificación es lo mismo que la descodificación biológica. Es esa unión de esas dos palabras, descodificación biológica, que realmente es el momento en el que se unen varias ramas, como por ejemplo la psicología, ya entra la biología ahí, es justo donde se unen y donde la mente encripta cierta situación que haya vivido y que causa un conflicto interno y que en el momento en el que se está viviendo, no se encuentra una solución momentánea, ¿no? Una solución aparente en ese momento, y en esa unión de mente con cerebro, el cuerpo, bueno, la mente da una solución a partir de que nosotros no sabemos cómo resolver esa situación. Entonces da una solución biológica y es lo que causa la enfermedad. Ok, ¿y cómo funciona esto en nuestro cuerpo? Porque, bueno, se dice que cuando tú ya encuentras la raíz del porqué de tu problema, pues ya no necesitas tomar un medicamento como tal. Sí, en el momento en el que la persona hace consciente qué fue lo que lo originó. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos 2 semanas más o menos, una amiga nos compartió en un grupo que había amanecido con un síntoma en el ojo. Le dolía el ojo, lo traía hinchado, rojo, y le nublaba la visión, pero así de un día a otro. Okay. No fue, me pegué, no sé, o cualquier cosa que se te pudiera venir a la mente. Y que muy probablemente te pudiera decir cualquier doctor, te pudiera decir, no, pues es que te contagiaste de algo, una conjuntivitis, una bacteria te entró en el ojo. Sin embargo, desde la biodescodificación, nosotros sabemos que no existe ese tipo de raíz y que siempre hay un conflicto emocional detrás. Siempre hay una situación que lo detona. Entonces, en el momento en el que ella sube su foto y dice, nos dice, mira cómo amanecí, en ese momento le digo, mira, no tienes que creer en lo que yo en lo que yo creo. No es como si te estuvieras cambiando de religión o algo así. Es simplemente te voy a preguntar algo, si quieres responderlo, respóndelo, y si no, con que lo respondas para ti y lo hagas consciente es más que suficiente. Me dice, ok, y le digo, es la vista. Le digo, dime bien si estoy viendo bien la foto, confírmame si es el lado derecho. Y ella me dice, sí es el derecho. Y yo ya sabía que ella era diestra. Entonces, tiene que ver también la lateralidad en la biodescodificación. Pero todo lo que se refiere a ojos, a vista, siempre tiene que ver con algo que no querías ver y viste, o con algo que sí quieres ver y dejaste de ver o ya no pudiste ver. Con esa ley de polaridad. De un extremo y otro. Esto que mencionas es súper interesante porque estamos muy acostumbrados a ver solo una parte, por ejemplo la negativa.
de que, bueno, el ojo porque algo no quieres ver, pero ahorita que nos haces esta aclaración también tiene que ver con la parte positiva, ¿no? Algo que sí quieres ver, Sí. pero ya no ves. Sí, por ejemplo, bueno, estoy acabando el ejemplo de la amiga y ahorita te pongo otro ejemplo de lo positivo, por ejemplo. Entonces, me dice, sí es el derecho. Y le digo, ok, busca algo que no querías ver en los días anteriores, alguna situación o persona que hayas visto, algo que haya detonado, que hayas visto pues con los ojos, no que escuchaste, no, algo que viste, que te causó un impacto y que no hayas querido ver o que fue desagradable de ver, o por el contrario, que sí querías ver y que dejaste de ver, o que ya no pudiste ver. Y me dice, sí vi algo. Y le digo, ok, ¿quieres compartirlo o no quieres compartirlo? Porque era un grupo. y me pone, nos pone, sí, es que recibí un correo de una persona de mi pasado. Y no quería ya no quería saber de esa persona. Y yo, ok, le digo que ya hiciste conciencia de cuál fue la causa. Le digo, ahora te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer para apresurar tu recuperación, tu sanación. Y me dice, sí, entonces, porque recibí eso, fue que me enfermé. Y le dije, no fue por eso. Le digo, el problema real fue que te causó un conflicto. Y tú no fuiste coherente con ese sentir. Ya le digo, no me estás explicando nada, pero yo puedo imaginar que a lo mejor, si no querías verlo, si no querías ver a esa persona de nuevo y te llegó un correo de esa persona, pues en ese momento, ya sea que le contestaras con todo el vocabulario explícito, no quiero que vuelvas a aparecer aquí, o de la forma en la que te naciera, pero que fueras coherente con lo que estás sintiendo. El impacto se quedó aquí. Y tú recibiste el correo y te aseguro que no le contestaste o no hiciste nada. Y me dice, sí, no le contesté. Y le digo, esa es la enfermedad. Cuando nosotros recibimos alguna situación, tenemos un conflicto con una situación, alguna persona, y no somos coherentes con ese sentir. Se hace, ves que te mencionaba que mente es una y cerebro es otra. En el momento en el que sentimos una cosa, sentimos que sí queremos decirle explícitamente con todas las palabras, no quiero volverte a ver, pero no lo quedamos callado, se hace esa disociación, se rompe ese vínculo entre mente y cerebro, y el cerebro lanza una solución o una adaptación a lo que tú insistes, a lo que tú piensas que no quieres ver. Entonces pues ya, en ese momento me lo comprendió y le dije, no te preocupes, no te estoy diciendo que no tienes que ir al doctor. Si vas y te da algún medicamento o algo para que te ayude a la sanación, a los síntomas, por ejemplo, a la molestia, te vas a curar más rápido. Y sí, o sea, en ese momento ya ella entendió que no es al azar, que no es como que, no sé, recibí un castigo divino, me contagiaron de algo. No, es que sí, es que agarré algo sucio y de seguro me limpié, o no me lavé las manos y me toqué. Pero son situaciones muy puntuales. Que es una consecuencia de varias situaciones. O sea, no es un de ya para allá. En ese punto sí fue así. Vio tal cosa y inmediatamente en la siguiente mañana ella ya traía el ojo hinchado. Y en esos casos es bueno reaccionar de inmediato, por ejemplo, esta parte de liberarte de la emoción de alguna manera. Sí, yo le dije, tienes que descargar. Ok, una opción que nos decías era que le contestara, ¿no? Ya, ajá, se desahoga. Sí, claro. Pero bueno, a veces eso pues es como... Claro, puede traer conflictos. Podría ser, puede traer mayores conflictos, no es algo que quiere una relación que quieras fomentar, dar pie a que te contesten, bla, bla, bla. Pero tenemos la magnífica ventaja de que como el cerebro no sabe lo que es real,
bueno, no sabe Ujú. separar. Ujú. La mente sí sabe, pero el cerebro no sabe si lo que estás viendo, lo estás viendo con tus ojos o te lo estás imaginando así con los ojos cerrados, da el mismo resultado si tú en ese momento haces una pequeña introspección, te sientas frente al espejo, te sientas en tu cama y en ese momento se tranquiliza, entra en su centro, respira y se imagina que está la persona que le mandó el correo. Ujú. Y en ese momento empieza a decirle no todo lo que quería decirle, porque al final de cuentas no, yo le dije, si no quieres comentarlo está bien. Entonces, con que tú lo hagas consciente es suficiente, y con que saques esa emoción en la que fuiste incoherente, con eso es suficiente para que tu cuerpo otra vez regrese a su estado de bienestar. Y por ejemplo, en este caso, bueno, lo haces consciente, pero todavía aplicaría el sacar todo esto o ya no sería necesario. No, en ese momento, bueno, a ella le dije que para acelerarlo sí le ayudaba mucho más el que se pudiera descargar. Eso siempre ayuda y lo acelera, porque el cuerpo está diseñado, traemos en el ADN el que si te cortas, no necesitas ir al doctor para que se cierre. Uh-huh. Si se te fractura un hueso, digo, obviamente ahora no la facilitan con el yeso para que no cause dolor y todo eso, pero el cuerpo está diseñado biológicamente para sanarse a sí mismo. Entonces, en el momento en el que quitas esa incoherencia y descargas, otra vez el cuerpo regresa a su estado de bienestar. Pero ¿por qué será que no somos capaces de darnos cuenta de esto? Porque de pronto es más fácil decir, por ejemplo, ¿no? Me caí, me fracturé y entonces voy al doctor y tomo mi terapia o fisioterapia o una operación y demás. Uh-huh. ¿Por qué será más fácil hacer eso que llegar como a esta parte consciente? Mira, lo que pasa es que nadie nos lo enseñó. A mí nadie me lo enseñó, por lo menos. Okay. No sé si a ti, pero pues es algo que no es parte de nuestra cultura, no es parte pues no sé, de lo que nos hayamos abierto a adquirir ese conocimiento. No sé, de hace, a lo mejor, no estoy dando una fecha aproximada, un tiempo aproximado, pero a lo mejor de unos 50 años para acá, nos enseñaron que pues los que curaban a alguien pues únicamente eran los doctores. Uh-huh. Pero eso hace que no veas hacia adentro. Uh-huh. que no indagues adentro y que toda la responsabilidad, todo tu poder personal se lo entregues a la persona que está enfrente de ti. Y sin embargo, bueno, hay personas que saben esta parte, pero uh-huh. Entonces son muy inteligentes como para manipular todo un contexto y llevarnos como a esta vida rápida, ¿no? En la que quieres todo, soluciones rápidas, soluciones fáciles, y te vas alejando de ti entre tanto mundo de, por ejemplo, el famoso consumismo, ¿no? De tanto mercadotecnia, tantos productos, tantos programas, tanta música, o sea, hay un mundo afuera tan llamativo que entonces te va alejando de lo que tú realmente eres. Pero es porque hay intereses más grandes, ¿no? Quiero pensar que por ahí va una parte también. Bueno, pues es que así se desarrolló el último siglo, bueno, el siglo pasado, pues así es como se dio después de la revolución industrial y como se dio el desarrollo de la ciencia y cada vez se fue depositando más la confianza en el desarrollo científico, pero hay un gran pero, le veo yo, es que únicamente se enfocan a que somos un cuerpo físico, a como si fuéramos solo materia cuando en realidad somos varios cuerpos. No solo somos cuerpo físico, como mencionaste al principio, también está el emocional. Somos seres, ¿cómo se dice? Electromagnéticos, somos seres electromagnéticos. Lo vemos como físico, pero en realidad somos como seres en ondas.
en cuestión energética, sí, en cuestión energética. Pero ya cuando le dices, le hablas a la gente de cuestión energética, es así como que, sí, de la nueva era, sí, de esos locos que, cuando en realidad Einstein se llevó un premio Nobel por eso, por descubrir que el átomo no es materia, sino energía. Entonces, pues la ciencia se desarrolló en base a que únicamente éramos un cuerpo físico y en realidad no es así. Ok, pues muy interesante todo lo que nos vas comentando. Y será entonces que hace rato nos decías, es que no tiene que ver solamente con la enfermedad física, ¿no? O sea, no es el malestar físico, hay siempre una parte emocional detrás, pero en el 100% de los casos, todo tipo de enfermedad, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, 100% tiene que ver solo con esta parte emocional, o de algún modo también hay una influencia en la alimentación o genética o esta parte. Desde la biodescodificación, claro, porque sabemos que tenemos muchas percepciones en esta vida, muchas teorías, muchos estudios, sí, claro. Y pues les recordamos, no tenemos aquí verdades absolutas, vamos compartiendo como una parte que va funcionando y pues si a alguien le sirve, pues qué mejor, ¿no? Que sepan que hay otras alternativas, que no se queden solo con lo que los medios nos ofrecen, que busquemos más allá, ¿no? En realidad es una pregunta muy amplia de contestar. Okay. Muy amplia, porque la biodescodificación no nada más abarca, por ejemplo, lo que como con el día a día, las situaciones con las situaciones que nos afrontamos los seres humanos, a partir de que nacemos hasta que morimos. Tú me decías, bueno, nada más se enfocan a que siempre hay una cuestión emocional detrás de cada enfermedad o síntoma. Sí, siempre es así, siempre es así. No te lo digo nada más como por estudio, por lo que me dijeron, por lo que todo el tiempo que llevo de estudio, porque en realidad sí lo he estudiado, sino porque de todo ese tiempo que antes de que lo empezara a estudiar ya en forma, lo empecé a comprobar por mí misma, en mí, en mi hija, en mi familia, con mis amigos, con el círculo más amplio. Okay. Lo empecé a comprobar como, bueno, para las personas que sí se abren a esta nueva forma de ver las cosas, porque no es sencillo, la verdad, porque nos han enseñado que si te enfermas tienes que ir al doctor. Uh-huh. Ese es así como que paso A, te enfermaste, paso B, tienes que ir al doctor. Y si no, te regañan por no haber ido a tiempo, porque ya se complicó y todo eso, ¿no? Pero en realidad, sí, desde como lo he podido comprobar, cuando ya la gente se abre a este conocimiento, a de verdad ver hacia adentro, sí, siempre hay déjate de que sea emocional, porque si se llama descodificación biológica o biodescodificación, es porque hay conflictos arcaicos biológicos a los que nos hemos enfrentado desde millones de años atrás, que se fueron quedando en nuestra información genética. Esos conflictos se basan en 4 necesidades humanas. Las 4 necesidades humanas son sobrevivir, protegerse, desplazarse y comunicarse. Y de esas 4 necesidades básicas se derivan los conflictos biológicos que están registrados adentro de nosotros. Ya lo traemos registrado. Es algo que no nada más los médicos que pudieron descubrir y comprobar la raíz de la biodescodificación, no pudieron nada más comprobarlo en las personas, sino que también lo vivían los animales en el reino animal. Entonces, los conflictos biológicos arcaicos que se derivan de esas necesidades humanas son alimentación,
Alimentación, reproducción, defensa del territorio primitivo. Ahorita te voy a dar unos ejemplos para que te quede claro de una defensa del territorio primitivo, valorización. Esto tiene que ver con autoestima, valorización, comunicación, identidad y pertenencia. Entonces, cuando se detona, cuando hay algo en el ambiente que detone, que toque una de esas 7 teclas, inmediatamente vamos, si sobrepasa, el nivel de estrés sobrepasa, la intensidad del estrés sobrepasa la resistencia psicológica que tengamos en el momento y no podemos encontrar una solución inmediata, el cuerpo, bueno, la mente lo va a bajar a la biología y ahí es cuando se va a poder observar un síntoma o una enfermedad. Desde cosas que vivimos cotidianamente hasta shocks muy fuertes como la muerte de un hijo, que fue el caso del doctor que descubrió la descodificación biológica, que no sabía que estaba descubriendo eso, pero fue así como él descubrió, y que era un doctor, un oncólogo, director de una clínica en donde podía tener acceso a todas las áreas, y fue comprobando él cómo después de que a él le dio cáncer de testículo, a los 2-3 meses que murió su hijo, después de haber estado internado como medio año, murió su hijo, murió baleado. Fue un shock muy intenso. En ese momento que muere su hijo, a los 2-3 meses a él le da cáncer testicular. Entonces le hacen una cirugía, obviamente siendo doctor, le hacen una cirugía, y al momento en el que está en ese proceso, él como doctor empieza a investigar qué relación podría tener el que justo en el aparato reproductor haya tenido el cáncer, si tenía algo que ver con su hijo, o sea, porque era así como que es algo que podría tener una relación si tú le quieres buscar una relación. Entonces empieza a darse cuenta con los pacientes del hospital quienes tuvieron cáncer en sistema reproductivo, ovarios o testículos, todos habían sufrido, todos sin excepción habían sufrido una pérdida de un hijo real o un hijo simbólico. Un sobrino al que querían como hijo, que estaba a su cargo, un nieto que les habían dejado sus hijos a cargo como hijo, o un perro, una mascota que adoraban como si fuera su hijo. Todos habían tenido ese mismo detonante, y a los 2-3 meses se les había generado un cáncer. Entonces él empieza a darse cuenta que no es así como que al azar, que había un patrón, y empezó a estudiar primero en relación al cáncer, y después empezó a investigar en todas las demás áreas. Como era el director del hospital, empezó a hacer estudios en tal área, estudios en tal otra, ¿no? Y se empezó a dar cuenta que sí había una relación. Entonces, bueno, es así como que los inicios de cómo es este doctor. Se llama Dr. Hammer. Es un doctor que ya falleció hace 5 años, a los 82 años, un médico alemán. Y pues fueron grandes descubrimientos. Fue algo que a él le sirvió para hacer su posgrado, porque ya tenía un doctorado y hizo su postdoctorado. Y cuando empezó a hacer su tesis, en base a toda la investigación y a toda la comprobación y todo el registro de esa relación que había entre mente con cuerpo, y cómo incluso al de tener el acceso a todas las áreas del hospital, se había dado cuenta de que se marcaban unos en las, ¿cómo se llama?, en los escáneres cerebrales, se marcaban unos puntos específicos en el cerebro dependiendo del tipo de conflicto que se haya registrado,
de esos 7 conflictos se marcaban en el cerebro, en el escáner cerebral. Entonces lo metió como tesis y resulta que se la rechazaron y le dijeron que por ahí no se metiera, que eso no procedía y se la rechazaron, pero él insistió y pidió una respuesta del por qué y nunca le quisieron dar una respuesta. Simplemente le dijeron, no te metas por ahí, esto no va a proceder. Y pues no se quedó en paz, no se quedó en paz. Si ahorita tú buscas, por ejemplo, información de él, todo esto que te estoy contando ha sido porque ha pasado de sus discípulos del Dr. Hammer a los discípulos de esos discípulos. Y al final de cuentas, yo estudié con uno de esos discípulos del Dr. Hammer y de otros doctores, porque no nada más ha sido el Dr. Hammer el que aportó a la biodescodificación, han sido otros como el Dr. Claude Sabat, que él era francés, también oncólogo, y que han aportado mucho a las leyes biológicas de la biodescodificación. Entonces, pues si tú buscas ahorita información acerca del Dr. Hammer, lo tildan como loco, como ensuciaron su reputación totalmente, lo metieron a la cárcel 2 veces porque él seguía insistiendo en que eso era comprobable y nunca lo dejaron seguir con su tesis de postdoctorado, porque ese era el tema, en donde él unía la psicología con la medicina y le dijeron que por ahí no se metiera. Y qué mal, ¿no? Porque pues realmente eso puede ayudarnos a todos. Por supuesto. Pero pues obviamente siempre hay conflictos de interés en este tipo de situaciones. ¿Y el doctor se curó del cáncer? Sí, él le hicieron la cirugía, le quitaron el tumor y él entendió cómo la enfermedad, como nosotros lo llamamos o como la medicina lo llama, es una adaptación que hace la biología desde el reino animal, es como una adaptación que hace de acuerdo a la situación, el conflicto que lo detone. Entonces la enfermedad no es mala. No. Es una salida como para hacer una pausa. Es una respuesta. Y darnos cuenta, ¿no? De sí. qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Hay algo que no estás pudiendo digerir, asimilar, algo que no estás pudiendo resolver y te da la alarma. Y el problema es que no vemos las alarmas, ¿no? Cuando las alarmas son muy sencillas, entonces hasta que no hay una alarmota, es cuando, ahora sí, andas con urgencia de saber qué onda, ¿no? ¿Por dónde? Sí, y la verdad es que no nos los enseña, ¿no? Este conocimiento, esto que te digo del Dr. Hammer, pasó en los 70s, entonces es un conocimiento realmente nuevo. Y aunque todavía hasta en los 90s más o menos, lo metieron a la cárcel 2 veces, bueno, en los 90 y todavía en el 2002 creo todavía lo metieron a la cárcel, precisamente porque él insistía, lo metieron a la cárcel porque cuando le negaron el tema de la tesis, no dejó de insistir y siguió con sus investigaciones. Le dijeron que lo iban a correr del hospital y lo corrieron del hospital, de donde era director. Y como siguió en sus investigaciones y seguía ampliando más el conocimiento, lo que pasó fue que lo amenazaron con quitarle su licencia médica si no se alineaba a lo que la medicina decía. Entonces le quitaron su licencia médica. Y sobre eso, pues él también fue viviendo ese tipo de conflictos y se fue, tuvo que emigrar de Alemania e irse a refugiar a otro país, y aún así pues andaba encendiendo, como compartía ese conocimiento con doctores que sí estaban abiertos a comprobar, porque esto es comprobable, a comprobar que lo que enseñaban no todo era cierto, que había una parte muy importante que se estaban perdiendo. Pues fue perseguido político y lo metieron a la cárcel 2 veces. Lo bueno es que a pesar de tanto y todo, pues no se dio por vencido.
Y gracias a eso, pues ahorita estamos hablando justamente de este tema, ¿no? Y muchas personas seguramente se han visto beneficiadas gracias a esta situación. Yo creo que tal vez millones, pero sí. Y ahí pues juega la mente, ¿no? La mente, regresamos a la mente, que juega un papel muy importante, porque pues dicen que lo que la mente cree es justamente lo que pasa, ¿no? Entonces, me imagino que también tiene que ver por ahí que tú estés, como lo mencionas, abierto a una nueva idea, a una nueva alternativa, que pues tú mismo, ¿no? Te hagas responsable, pero ese es el problema de siempre, de todos, que no queremos hacernos responsables de lo que nos toca, ¿no? Entonces es más fácil culpar a las situaciones, al entorno, y hacernos las víctimas de que ya estoy enfermo, pobre de mí. Y entonces, si ese tiempo lo invirtiéramos en investigar toda esta parte, bueno, viviríamos más años mejor, ¿no? Pero somos humanos y en el proceso andamos. Sí, no, pero este no proceso... no nos enseñan la verdad. Bueno, no nos lo enseñan, y después cuando encontramos la alternativa le cerramos la puerta. Sí, esa es otra. Porque ya no, porque sí, es correcto que, bueno, en chiquito los papás nos dicen que sí, que no, por dónde, pero llega una edad en la que ya somos como más autónomos y podemos decidir, podemos investigar, pero de pronto pues nos da flojera o decimos, ay, no. La verdad es que ahorita pues es la era de la información. No hay nada que no encuentres en internet. No hay pues información que no esté al alcance de todos, y creo que si bien a la generación de nuestros padres o nuestros abuelos pues no tenían este beneficio, yo creo que precisamente en este momento ya tenemos esa valiosa herramienta, y es así como que como una obligación, pues no sé, personal, de una necesidad para pues para evitar enfermarnos. Digo, lo estamos viendo, estamos viendo un caos en estos últimos años en el mundo, precisamente porque creemos que solo el mundo es físico. Y pues... Y es entrar en otro mundo totalmente amplio, ¿no? Esta parte de que no es un mundo físico. Bueno, ahorita ya como que hay muchas personas abiertas, ¿no? A este tipo de ideas, a estos movimientos y demás, pero pues todavía hay mucha resistencia, ¿no? Como que estamos tan acostumbrados a una forma de vida, a una forma de educación, que es difícil romper con salir de la caja. Con estas situaciones. Salir de la caja. Y este proceso de biodescodificación es un proceso fácil, difícil, que requiere, además de estar abiertos, ¿ah? Pues mira, como terapeutas en biodescodificación, lo que hacemos es como ponernos en el papel de un detective para sacar la información lo más rápido posible, porque la mente es 10, tal vez un 5% consciente, y todo el resto del 90-95% es subconsciente. Está enterrada esa información y va a querer protegerse como gato boca arriba para que no se descubra, porque al final de cuentas, lo que digo, te lo digo por experiencia propia, lo que yo me he dado cuenta es que son las cosas que nos causan ese conflicto, son cosas que callamos y que muchas veces no estamos ni siquiera dispuestos a decirle a una persona. Son cosas que nos callamos y que se quedan para nosotros, que no estamos dispuestos a compartirla o a sacarla, o a decirla a quien se la tengamos que decir. A veces son cosas muy, muy fuertes, a veces son no tan grandes, pero pues si a la persona le está causando un conflicto, pues sí, obviamente es importante. Pero en realidad, pues bueno, eso va a depender de la persona. Pero lo que hacemos es buscar esa información, ese instante en el que se originó el conflicto. No es echar toda la historia, y es que cuando estaba chiquita, bueno, había muchas cosas que sí se codifican cuando está uno chiquito, pero no echar así como que mucho rollo, sino ir directamente buscando esa información. Como el ejemplo que te di de mi amiga. ¿Qué viste? Es directo, claro. Porque la biodescodificación ya tiene una relación hecha, ya predeterminada, en cuanto a qué emoción, más bien en cuanto a, de acuerdo al síntoma,
o de acuerdo a la enfermedad en X parte del cuerpo, es específicamente una situación que viviste. Ya está hecha esa relación. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, como lo de la vista, los ojos, pues iba a fuerzas con algo que vio o que no vio, pero quería ver. Y por ejemplo, en ese caso fue, o sea, luego lo comentó, pero ¿qué pasa cuando ya traes una situación de tiempo? ¿Es igual de fácil encontrar la raíz o si cuesta un poco más? Mira, siempre hay un detonante. Y muchas veces, dependiendo del conflicto, pero muchas veces ya hay se le llama programa, nosotros le llamamos programa. Entonces ya hay un programa que se codificó desde la infancia. En los primeros 7-8 años de vida de todo ser humano se forman las 6 capas del córtex cerebral. En esos años, menos de los 8 años, todo lo que hayamos vivido, para bien o para mal, se quedó programado ahí. Se quedó programado lo voy a repetir inconscientemente el resto de mi vida o cuando sea adulto. Lo voy a repetir, o ya traigo esa predisposición, como dicen los médicos, ya traigo esa predisposición. Entonces, ese va a ser un programante, el evento que lo causó cuando éramos niños. Y cuando, por ejemplo, ahora, no sé, ya que somos adultos, vives una situación en esa misma tonalidad en la que la viviste. No tiene que ser la misma, pero en esa misma tonalidad que te causa esa misma emoción, esa misma sensación y ese conflicto que viviste, que se te originó cuando estabas chico y que tu corteza cerebral apenas estaba desarrollando, es suficiente para que, aunque lo vivas de forma leve, te cause un conflicto grande, porque ya hubo un programante. Y entonces después va a haber una situación desencadenante, un detonante. Okay. ¿Y cualquier persona puede entrar en este proceso? Sí. Y una vez que estás dentro del proceso es seguir practicando la situación, pues es como una idea nueva reemplaza una vieja y entonces ya te olvidas de la medicina para siempre. La medicina siempre nos va a ayudar, eso es innegable, porque pues el decir no sirve de nada, pues por supuesto que no. Hay situaciones como por ejemplo el que se te quiebre un hueso, el que una persona se esté asfixiando, el que, no sé, se me ocurren mil cosas, que se descalabre un niño, son situaciones pues que causan son como situaciones de riesgo de vida o muerte, pues. Son situaciones de riesgo de vida o muerte en las que sí o sí necesitamos ese avance de la medicina. La propuesta o la mejora de el abrirse a este conocimiento es que cuando empiezas a darte cuenta que todo conflicto, toda enfermedad se origina por un conflicto emocional, antes de ir corriendo al doctor porque, no sé, te empezaron a, por ejemplo, doler los huesos o las muñecas o, no sé, tienes gastritis o colitis o tienes, no sé, una faringitis o te dio bronquitis. En el momento en el que empiezas con síntomas y tú ya sabes que antes de ir al doctor tienes la opción, porque siempre es una opción, pero si tú puedes elegir el ir directamente allá y que te den algo que te funcione o no te funcione, o empezar a ver hacia adentro. En ese momento, cuando ya uno se abre a este conocimiento, a esta forma de vivir, porque es una forma de vivir, en ese momento es mucho más... ya se empieza a hacer empiezas a hacer práctica y empiezas a necesitar cada vez menos y menos al doctor. Es esa la conclusión. Empiezas a necesitar cada vez menos y menos al doctor porque te vas dando cuenta, te vas conociendo mejor, vas dándote cuenta cuáles son esas necesidades que tienes, esas carencias que tuviste,
qué es lo que te detona los conflictos. Entonces, pues vas encontrando tus patrones también. Y es como que, bueno, pues sí, la vez pasada todavía me enfermé. Este es un ejemplo genial, mira, por ejemplo, cuando yo, digo, porque tengo, no sé, 4 o 5 años que lo empecé a poner en práctica, como que ya conscientemente buscando información de descodificación biológica. Sin embargo, lo hice de forma empírica hace como 15 años, no, 20 años, hace como 20 años, me vi chava. Estoy chava, pero hace como 20 años, con un terapeuta precisamente, que trató a mi mamá. Y ese terapeuta nos atendió a la familia completa. Y me acuerdo que a mí, desde que yo era niña, era de enfermarme 3 o 4 veces al año. Yo vivía en Acapulco, donde nunca hay invierno. Y me enfermaba 3 o 4 veces al año, desde que tengo uso de memoria. Me enfermaba 3 o 4 veces al año y no hacía frío. De esas cosas ilógicas que puede decir un doctor, no, pues es que a lo mejor le dio aire y dio frío, se enfrió, tomó algo frío. Bueno, era mi pan de cada año. Entonces, cuando llegué con ese terapeuta, él ya estaba abierto a esta información. Ya había leído ese libro que tú tienes ahí. Ya había leído y se lo recomendó a mi mamá y me lo recomendó a mí. Y yo en ese momento no lo leí, no lo conseguí. Y me dijo, ay, ya nos llevamos muy bien, porque ya teníamos años en terapia. Y me dijo, ay, Diana, pero tú te enfermas por mensa, te enfermas porque quieres. Y me quedé así, disculpa, ¿cómo que me enfermo porque quiero? Pues sí, o sea, si ya sabes que siempre te enfermas, ¿no has encontrado esa relación en que te enfermas de la garganta porque te callas? Y me quedé así de, ajá, prosigue, continúa. Me dice, pues sí, te enfermas porque peleas con alguien en tu casa, o tienes un conflicto con alguien en tu casa, quieres gritarle, quieres decirle las cosas y no se las dices. Y yo así de, ¿glub? ¿Glub? Y dije, sí. Me dice, pues te enfermas por mensa, te enfermas porque quieres. Y dije, no me voy a enfermar porque quiero, no me enfermo porque quiero. Y digo, ¿quién quiere estar enfermo? Y me dice, porque obviamente es, bueno, era, ve al doctor, que te den tal medicamento, que te pongan inyecciones, que te den pastillas, que haces el tratamiento una semana, 15 días, bla, 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 dependiendo del caso. Y me dijo así, y le dije, bueno, pero ¿y cómo le hago? Y me dice, pues nada más descarga lo que yo te dije ahorita. Y cuando ya llegues a tu casa, o si quieres, ven y hazlo conmigo. Me dice, pero puedes hacerlo en tu cuarto. Vas, te metes a tu cuarto. Si tienes muchas ganas de gritar, agarra una almohada y grita. Y grítale todo lo que le querías decir. ¿Por qué? Pues porque sé que puede causar un conflicto mayor si vas y se lo gritas en la cara y bla, bla, bla. Bueno, era una batalla campal. Y yo tenía 15 años. Entonces, pues sí, fue como que la semillita que se quedó ahí plantada por ese amigo, era mi terapeuta, nuestro terapeuta. Y a partir de ahí que me lo dijo, yo le calculo como a los, no fue, lo conocí a los 15, pero por ahí antes de los 20 fue que me dijo eso. Y a partir de ahí, a la fecha, no me enfermo de la garganta. Han sido contadas las veces en las que traigo dolor de garganta y como que siento que me va a dar, pero inmediatamente al otro día se me quita. Entonces sí empiezo como la molestia, pero hago conciencia, hago lo que tengo que hacer, descargar de alguna forma, de expresarlo, porque básicamente las enfermedades y los síntomas tienen ese factor en común, el que es algo que nos quedamos callados.
que no expresamos, porque es algo que nos causa un conflicto grande interno y no sabemos muchas veces cómo expresarlo o no queremos compartirlo con nadie. Entonces se queda ahí y se baja la biología. Y cantarlo, escribirlo, pueden funcionar. Sí, funciona. Sí ayuda. Es mientras tú hagas aunque sea una pequeña catarsis, en ese momento se empieza a realizar la descarga. Catarsis es ese momento en el que te llega la emoción otra vez, revives la emoción y sale todo el llanto, el grito, esa ira, pues no sé, la tristeza, si es culpa, llorar, que salga la emoción, es a sacar la emoción en la catarsis. Pero la mente podrá ser tan poderosa que te bloquee y no te des cuenta de cuál es el detonante, o que no quieras darte cuenta. Pues más que que sea, bueno, que sí es obviamente sumamente poderosa, pero más que nada es que como no lo sabemos, no lo hemos practicado. En el momento en el que nosotros ya entendemos este conocimiento y empezamos como que a buscar en nuestro interior, en nuestros pensamientos, ¿qué pasó? ¿Qué situación viví? ¿Qué pudo haberlo detonado? Y que empezamos a cuestionarnos y que empezamos a entrar en nuestro interior, en ese momento le vas encontrando ese caminito a tu mente para poder entender realmente qué fue lo que lo pudo haber originado. Obviamente estamos los terapeutas en biodescodificación que acompañamos a la persona para hacerlo más rápido. Porque sí, definitivamente, si está en el subconsciente es como meterte a la boca del lobo y muchas veces no es tan fácil, no es tan sencillo que te des cuenta, que no te lo va a entregar así como que bandeja de plata. Sí es empezar a practicarlo sobre todo. Pero es un proceso que, o sea, no importa el tiempo que te lleve, llegas a la raíz porque llegas, aun cuando esté como el subconsciente muy cerrado a que no quiere. No, necesitas estar abierto a este tipo de información. Primero ves que es una forma diferente de pensar. Ajá. Entonces, no, la verdad es que la biodescodificación no es para todos. Esa es una realidad. La información está ahí, está para que todo el mundo la compruebe, pero de eso a que la gente quiera intentarlo, quiera comprobarlo. Yo se lo he comentado a mis amigos, a algunas familias, a la familia. Siempre les digo, para mí una persona que es una persona que se considera con algo de criterio o con criterio propio, no se va por lo que ya le dijeron. Siempre va a cuestionar. Siempre va a cuestionar y a comprobar si lo que le dijeron es verdad. Entonces llegó el punto en donde, pues sí, en un principio no fue, pues yo no tenía conocimiento de esto, pero en el momento en el que por experiencia propia enfermé de varias cosas, en un momento de shock emocional, con un conflicto fuerte, me enfermé de varias cosas y en ese momento yo empecé primero a recurrir a la medicina tradicional, pero cuando vi que no funcionaba, no me curaba, y fui a uno y a otro y en una tercera opinión y no podía yo curar ciertos males. En ese momento mágicamente llegó a mi teléfono con el ¿cómo se dice? ¿Cómo te dije? Con el algoritmo. Con el algoritmo de los teléfonos llegó el tema de biodescodificación justo con un mal que yo traía. Y ahí me apareció, con un video de YouTube me apareció videos de mi maestro, que ahora es mi maestro, que se llama Daniel Gambarte, es un argentino, y de otro que es alumno de Daniel Gambarte, que es muy famoso, que se llama Fernando Sánchez, él es mexicano. Y con ellos empecé a ver sus videos y de un día para otro empecé a sanar.
cuando ya había tomado tratamiento y tratamiento y tratamiento y no funcionaba. Entonces, pues es cuestión de que uno se abra a otras formas de pensar y que esté dispuesto a comprobar este lado de la información y cuestionar que lo que has sabido que es la verdad absoluta durante toda tu vida, te atrevas a cuestionarlo. Muy bien, Diana, pues muy interesante. Y fíjate que hace rato decías, ok, la parte de las enfermedades personales, pero mencionabas algo de cuando alguien se descalabra, o por ejemplo si ya te caes o si te cortas, justamente retomando a Louise Hay, ¿qué relación hay entre ella y el doctor que nos habla de la biodescodificación? Porque ambos justamente hacen alusión a esta parte de que las emociones, y aquí en el libro nos habla, ¿no? De que si tienes una cierta enfermedad tiene que ver con esto, o una dolencia tiene que ver con este malestar, de lo que nos estás ejemplificando. Pero aquí creo que también viene esto de que cuando te caes es porque tienes una situación por ahí que conflictiva contigo o algo, o con la vida, no me acuerdo muy bien. Entonces sí tiene que ver, o sea, si tú te caes y te descalabras, o no es un daño colateral, es parte de tu misma energía que anda vibrando mal, o eso no tiene nada que ver. Mira, a como lo he podido comprobar y también estudiar, podrán incluso ser accidentes, por decir, como la descalabrada o una quebrada de hueso, no sé, un accidente de carro, por ejemplo, podrá no tener razón aparente. Sin embargo, el órgano que se afecta en ese accidente, a la hora de la consulta, siempre tiene una causa emocional. Cuando la buscamos, siempre tiene una. Y no es que siempre vivamos en conflicto, no, pero sí hay un detonante, una situación que marcó un antes y un después, y que en el momento del accidente, justo de todos los órganos que viene el cuerpo, justo ese que coincide con el conflicto que traes, ese fue el que se dañó. Entonces, los accidentes como tal no los podemos controlar o evitar. Bueno, algunos sí, algunos no, pero sí el daño hacia cierta parte de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que como yo te digo, esto ya es una forma de vida, una forma de ver diferente las cosas. Uno se empieza a dar cuenta cuando sí es coherente, te trae un estado de paz tan distinto, porque uno se empieza a dar cuenta que pues realmente uno está en su centro, estás en estado de paz, de bienestar absoluta, y en el momento en el que hay un conflicto, hay un detonante, hay una situación a la que te enfrentas, inmediatamente hay una respuesta en el cuerpo. Pierdes tu paz, pues, pierdes tu centro. Hay algo que te está ahí causando un conflicto y que altera tu paz. Ese es como que uno de los indicios en donde te llama nuevamente introspección. Bueno, ¿qué pasó y por qué? Es el típico de dices que sí queriendo decir no, o vas pero no quieres ir. Sí, claro, porque al final de cuentas ese malestar que se origina, bueno, ese detonante, ese ya como ansiedad, esa pérdida de paz, siempre sin falta, es por una incoherencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Siempre. Ahí sí no hay falla. Es como el gran problema, ¿no?, de la humanidad. Siempre estás como queriendo complacer a otros antes de complacerte a ti mismo, ¿no? Esa es una parte. Porque así nos educaron de pronto, puede ser. Sí, es una gran parte, pero como te mencionaba, pues está derivado de necesidades básicas del ser humano y que se derivan de conflictos biológicos arcaicos. Por ejemplo, te mencioné hace rato lo de la defensa del territorio primitivo. Esto es algo tan... ¿cómo llamarlo? Puede parecer hasta como un poco loco, porque eso de defender el territorio es algo que
que desde la mente lógica a veces no tendría ni siquiera razón de ser como para que lo estés sintiendo, pero es algo que está grabado en el ADN porque de acuerdo a la descodificación biológica, el hombre, bueno, el ser humano, perdón, el ser humano considera su territorio, tu persona, o sea, tu persona, tu integridad física, tu persona, tu ser, tu familia, es tu persona, tu familia, tus hijos, tu familia, tu casa es tu territorio, tu familia es tu territorio, tu persona es tu territorio, todo lo que consideras tuyo, tu carro, tu casa, tu trabajo, tu dinero, todo lo que mencionas con ese Mimi. con ese mimi, ajá, con el tuyo, mi todo, eso es tu territorio. Y ese conflicto, dice ahí primitivo, defensa del territorio primitivo, porque es un reflejo arcaico. Es algo que nos ha servido por milenios para proteger a los nuestros. Y que si, por ejemplo, viene, no sé, ¿qué pongo? La mamá, por ejemplo, no tienes una buena relación con tu mamá. Y estás teniendo un bebé, bueno, tienes un hijo, tienes un bebé recién nacido, y llega la mamá. Y empieza a decirte todo lo que haces bien, todo lo que haces mal, perdón, todo lo que haces mal, y es que así no se hace, y es que abrígalo más, y tápalo, y que no sé qué tanto, y que... Es un reflejo biológico arcaico de protección, es algo biológico, es las ganas de decir, no estés molestando. No estés molestando, ajá, no me estés molestando, déjame a mí atender a mi bebé, o sea, tú ya tuviste tus hijos, pero es ese conflicto que se origina aquí, que se queda aquí, pero ¿para qué le digo algo si se va a hacer el conflicto más grande? Pero ¿cómo le voy a decir algo si es mi mamá? Pero ¿cómo le voy a decir si voy a herir sus sentimientos? Pero es ahí donde empieza la incoherencia. Que quieres mandarla a su casa, mandarla lejos, pero no lo haces. Y te vas. Y eso es suficiente, es suficiente para sentir que se están metiendo en tu territorio y que no estás pudiendo ser tú. Que ahí se juntan dos conflictos, porque el otro es conflicto de identidad. No estás pudiendo ser, en ese ejemplo, no estás pudiendo ser la mamá que quieres experimentar, porque por ejemplo, primeriza, quieres experimentar la maternidad y ver cómo es tener a tu bebé, que no sé qué tanto, pero viene la mamá o viene la tía chismosa o viene la suegra y cada detalle que haya en esa relación, en el momento en el que tú no lo expresas y no eres explícita al marcar ese territorio, el límite de ese territorio es como, sí puedes venir, pero no te metas con esto, por favor. Déjame a mí ser la mamá. Ajá. Y en el momento en el que no se hace eso, se baja la biología. Fíjate que yo ando con un dolorcito de garganta. Y cuando iniciaste la charla y la vez pasada dije, pero es que, ¿cuál detonante? Pero ahorita que ya empezaste a explicar todo esto, dije, ya me acordé. Ya hizo como clic mi neurona. Pero, por ejemplo, yo platiqué esta inconformidad con mi mamá, ¿no? Digamos que le conté el asunto. Ok. No, pero no fue con ella el conflicto. Ok. Pero entonces, el problema es que no lo externé con la persona con quien es el conflicto, ¿no? Por ello sigue ahí. El problema se causó en el momento. Ajá. En ese momento. En ese instante, cuando sentiste el conflicto de que querer decirlo, pero no lo dijiste, pero ¿para qué lo digo? Pero en ese ir y venida, en ese momento, no lo expresaste. Y ya, me imagino que ya sí lo platicaste, pero a lo mejor o no dijiste
todo lo que tenías que decir, el verdadero sentir que le tenías que decir a esa persona. O ya habías empezado con el dolor de garganta y ya después lo dijiste. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Pero siempre es por ese instante en el que no la mente no supo cómo resolverlo en ese instante. No supo cómo y porque resolverlo. sigo pensando en el asunto que no he dicho. Tiene todo que ver. Entonces, El que estemos rumiando el pensamiento es lo más... y entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Eh, Quitarme mi garganta. no, al final de cuentas es ser coherente con tu sentir. Nada más. Ser coherente con Cuidando tu sentir. como esta parte, ¿no? De no generar un conflicto más grande, pero buscar mi estrategia. Es que fíjate que sí, pero fíjate que yo ese es fue uno de mis grandes conflictos. El tema de la comunicación es uno de los de las básicas, de las necesidades básicas, comunicación, era uno de mis conflictos más grandes y es algo que aún sigo trabajando, pero ya he avanzado bastante. Y yo me he dado cuenta que a la hora de ya ir expresando poco a poco, de que me cayera el 20 primero, porque la verdad no, en un inicio pues no sabía esta información, pero así como tú ahorita ya te cayó el 20 de ¿qué pudo haber sido? Ah, sí, ok, bueno, pero entonces no empecé a hilar eso de tengo que ser coherente con ¿qué no dije? ¿Qué me quedé callada? ¿Qué? Por ejemplo, ahorita no me acuerdo si fue antes de que empezáramos o después, pero mencionaste lo de la nutrición. También esa es un tema que me apasiona, la nutrición. Y el año pasado, a finales del año pasado, estuve en un programa en donde aprendí, puse en práctica la nutrición desde un punto de vista antropológico, de cómo se ha dado la evolución de la nutrición por millones de años y cuál es así como que lo que deberíamos de comer de acuerdo a la especie. Estaba yo en el momento más sano de mi vida, más alcalino posible, porque esa es otra de las teorías de pensamiento, que mientras más alcalino esté tu cuerpo no se puede enfermar. Estaba yo en el momento más alcalino posible, porque así soy, sí soy de, no nada más de estudiar, sino de comprobar, de ponerlo en práctica y ver si de verdad es lo que me están diciendo. Entonces estaba yo en el momento más alcalino posible después de como, no sé, 4 meses de no haber comido azúcar y comer verduras al, no sé, 80% yo creo toda mi alimentación. Y pasó un suceso en donde en una reunión familiar le ofrecieron dulces a todos. Y de repente, pues ya, pasó el ratito en el que estaban dando dulces. Y yo desde que nació mi hija he tratado de, pues, darle una nutrición muy sana. Casi no, sí come, pero casi no come dulces. Pero obviamente a todos nos fascina. Bueno, unos más que otros. Y siendo niños, pues más. Entonces, ya al rato veo que ya trae otra bolsa de dulces. Pero sí, así. Porque así son los niños. Avientan el paquete completo, no están de, bueno, una galletita y luego la dejo para el rato. Y después de esa, todavía traía otro paquete. Y yo hice un coraje entripado que aún estando en el estado más alcalino posible, porque ya tenía yo bastantes meses de estar en ese tipo de alimentación, al otro día de ese suceso, me acuerdo que pasó eso aún ya estando en esta forma de pensar, pero aún estando en eso, fue tan fuerte la reacción, una reacción inconsciente, y en ese momento no fui yo a decirle a la persona que que le estaba dando y dando dulces a mi hija, no fui yo a decirle, ya, porque yo le dije a mi hija, ya, pero ella es niña, sí, claro. Ella es niña, ella lo iba a recibir y se lo iba a comer. Entonces no fui yo a
a decirle en el momento y yo me quedé con el coraje entripado. Me quedé con el coraje entripado y cuando vi que ya no estaba la persona y no se lo dije, cuando estaba repartiendo, sí lo sentí y ya no se lo dije. En ese momento, ya cuando salimos de ese evento, me acuerdo que yo seguía enojada, y le dije a mi esposo, no quiero que le vuelvan a dar tantas veces a mi hija. Y yo estaba así, y me dice, ¿y por qué no se lo dijiste? Y me quedé. Pues sí. Y al otro día, aunque estaba yo en el estado más alcalino posible, al otro día me empezó una infección en la garganta. O sea, pues no actuamos en el momento. Así es, en coherencia a lo que sentimos. ¿Y cómo se te quitó? Diciéndolo, hablando. Pero se lo dije, no, a la persona, no había sido una reunión grande familiar, no. Pero lo descargué yo en mis meditaciones, lo descargué, lo dije, y pues sí, me duró como 3 días. Y me quedó la tos, porque eso hace la tos. El que expreses, el que hables, el que grites, el que te vean, pues, el que te escuchen. Sí, pues. El que te escuchen cuando tú no hablaste lo que tenías que hablar. Eso hace la tos. Por eso es algo biológico. La respuesta biológica. Tan, ¿cómo se dice? Tan sabio, ¿no? Sí, tan sabio. Es que es una respuesta del cuerpo. Cuando tú no respondes, el cuerpo responde. ¿Cuánto nos podríamos evitar? Pero pues... Bueno, ahora ya está a disposición de todos, y pues sí depende de que uno se quiera abrir o no, porque tal y como te lo dije, eso no es para todos, porque obviamente depende de que te quieras, de que entiendas que en ti está el poder, que no se lo entregues al doctor o a quien se lo quieras entregar, que no le eches la culpa al de enfrente, sino que te hagas cargo y tú te hagas responsable de tu parte y la hagas en coherencia con lo que sientes. La coherencia, pues, justamente esta parte de equilibrar, ¿no? El equilibrarnos al 100. Te decía hace rato de que mi talón de Aquiles había sido la comunicación, y era porque yo aprendí cuando era pequeña que la comunicación muchas veces se daba por la ley del hielo, por gritar, que eran como que era lo normal. Como que era lo normal. Gritar, que el más grande le gritara al chico, que si habías hecho algo malo, la ley del hielo y no existías. Entonces se hizo ese talón de Aquiles, porque yo aprendí que no había otra opción de comunicarse si no era enojándose, gritando o aplicando la ley del hielo. Entonces ha sido un proceso, no ha sido rápido, pero ha sido un proceso en el que he podido darme cuenta que para comunicarse no necesito enojarme. Para comunicarme no necesito alzar la voz. Para comunicarme, pues no sé, no necesito... No sé, o sea... Pero sí necesito reaprender. Exactamente. Necesito reaprender otra forma. Necesito reaprender otra forma que no me enseñaron. Pero que sí hay otras formas. Necesito aprender que sí hay otras formas de comunicarse, porque yo lo único que conocía era eso. Y ese es otro de los grandes problemas, porque como no sabes otra forma de hacerlo, prefieres callarte para no regarla. Para no crear un conflicto más. Lo que siempre nos dice la ardilla. ¿Para qué si no? ¿Para qué crear un conflicto más grande? ¿Para qué ¿Para qué pelear? Si todo el mundo va a hacer lo mismo, ¿no? Pero yo confundía que el comunicarse era pelear.
que el comunicarse era gritar, que el comunicarse era enojarse. Y eso no es comunicarse. Comunicarse es lo que estamos haciendo tú y yo. El comunicarse es abrirse, es decir tu sentir y estar abierto a lo que el otro tiene que decir. Era mi talón de Aquiles, no tienes idea de cuánto me costó. Pero gracias a esto, gracias a esta nueva forma de ver y de comunicarme con mi cuerpo, porque al final de cuentas aprendes a comunicarte con tu cuerpo y a recibir y a percibir esas señales en el momento en el que estás perdiendo tu paz, en el momento en el que eso te está creando un conflicto, en el momento en el que sientes la incoherencia de quiero, pero ¿por qué no estoy pudiendo? ¿Por qué no esto? En ese momento, a ver, entonces ya vas para adentro. Sí, es súper, súper interesante toda esta parte. Y bueno, qué mejor que ver un ejemplo claro, porque a veces, o sea, información, como tú dices, hay mucha información y puedes googlearla y encuentras muchas cosas, pero una parte importante de estas charlas, como lo comentábamos en el live pasado, es justamente que quien viene no solamente nos platica el tema, sino que también nos dice, nos da un ejemplo claro y real. Y les comento a las águilas que nos escuchan, y es un ejemplo de una persona cercana, no es una persona que está en otro país, no es un famoso, somos personas reales que estamos aquí en San Juan del Río, ¿no? Por ejemplo, y que estamos viviendo este proceso, y entonces que se den cuenta que el estar aquí ya con este 20 que ya te cayó, pero aún así estás con la garganta, no es un camino fácil, es todo un proceso, todo un recorrido, todo un descubrimiento. Y yo le platicaba a Diana en una videollamada que tuvimos previo a esto, pues yo la conocí justamente en un taller de Sana tu Vida, ¿no? Y entonces digo, pero ¿cómo te puedes enfermar si tú estás trabajando esto? Pero resulta que, o sea, el hecho de que ahorita estemos aquí, bueno, yo no estoy al 100, pero que luego casi siempre estamos al 100 las dos partes, no significa que no nos pasen cosas o que de pronto en el camino no retrocedas, por decirlo de alguna manera, porque es parte de este proceso, ¿no? En el año pasado platicábamos de esta transformación de la mariposa, ¿no? La vida de la persona enfocada en la transformación de la mariposa, pero que nosotros pasamos por todas esas etapas todo el tiempo. O sea, no somos ya mariposa ahorita y ya andamos volando bien felices siempre. O sea, regresamos a la oruga, regresamos a la crisálida, porque vamos creciendo, vamos evolucionando, nos van pasando cosas. Tú decías, viví un conflicto muy grande, que entonces te hace olvidar a lo mejor todo lo que ya habías aprendido. O te das el permiso, ¿no? Se regresa, es que como son conflictos arcaicos, o sea, realmente regresas a ese cerebro arcaico, esa parte muy diminuta del cerebro que fue la primera parte que evolucionó hace millones de años, en donde ya no razona el cerebro. Cuando es un conflicto grande, fuerte, ya no razona el cerebro. Reaccionas nada más, reaccionas de la forma en la que aprendiste que se debía reaccionar, como que lo que te decía de la comunicación. Pero ya no razonas. Cuando se ve un conflicto fuerte, únicamente reaccionas de la forma más arcaica posible. Es instinto de supervivencia nada más. Y tal cual va a bajar a la biología cuando es algo muy fuerte. Y esto es súper importante que quede aclarado, pues que no tienes que estar siempre al 100 y hasta arriba. O sea, no, como decíamos, la vida tiene subidas, tiene bajadas, tiene curvas, tiene muchas cosas, y entonces nos podemos perder y nos volvemos a encontrar. Sí, claro. Y se vale de pronto tocar fondo y decir, ay, ya no. O sea, ya sé, pero ya no quiero, ¿no? Y es que somos humanos. O sea, yo no me acuerdo a quién se lo oí, pero bueno, la idea es que no somos seres elevados, o sea, no somos, no sé, Jesucristo, Buda, no somos, tenemos cuerpo, venimos a esta y estamos vida, en el proceso. Venimos a esta vida precisamente, o reencarnamos, estamos encarnados en esta vida precisamente porque hay cosas que todavía no sabemos. Por mucho que seamos, tengamos doctorado en tal y cual cosa y que nos dediquemos al desarrollo personal, somos humanos, somos terrenales. O sea, no estamos
ya en un nivel de conciencia de Buda tal vez o de Jesucristo, porque entonces no hubiéramos venido, no hubiéramos encarnado. Justo eso platicaba en estos días, no recuerdo con quién, pero digo, bueno, pues es que si ya supiéramos todo, ya todos fuéramos... Sí, ¿cuál pues sería el caso de venir? Qué aburrido sería que ya todos vivimos en paz. Claro. Pues no, porque ese es el chiste, ¿no? Esa es la extraordinaria aventura de la vida, de que vas creciendo, pues vas descubriendo, por ejemplo, la biodescodificación, que no es nada nuevo, digamos. Ya hay gente que lo sabía, el cuerpo ya lo sabe. Sí es reciente, los papás todavía no les tocó. Pero bueno, nosotros, pero me refiero a que el ser, la energía como tal que somos, ya lo sabe. Ah, sí. De alguna manera. De alguna manera. Pero tú que estás aquí en este plano físico, pues estás en ese proceso de descubrimiento. Sí, estamos bajo las leyes terrenales. Bueno, vamos a mandar saludos a Eli Díaz, que nos está siguiendo. Gracias, Eli, y por ahí algunos otros que no alcanzo a ver quiénes son, pero bueno, creo que es Normis. Y es un tema súper interesante, súper amplio. Yo sé que quienes están ahí, quienes nos van a ver, ahorita les han caído muchos veintes o cosas, o han descubierto cosas que no sabían. Y lo padre es que tengan una opción más, ¿no? Que tengan otra alternativa en esta vida, que no se queden, como ya dijimos, con lo que te enseñaron, que aun cuando, por ejemplo, tú nos platicabas de experiencia personal, sí, de niña me enseñaron esto, pero yo de adulta dije, no, es que ya no quiero ir por ahí. Y bueno, tuviste por suerte a este terapeuta, que eso es bueno, ¿no? Que de pronto te vas encontrando maestros en la vida que son los que siembran estas semillas y te permiten redireccionar, ¿no? Como en el GPS. Sí. Que, o sea, tú llevas un camino, pero entonces te hace clic y te empiezas a cuestionar, bueno, ok, yo no quiero este mismo estilo de vida toda la vida. Entonces alguien te abre una puerta o una ventana nueva y dices, ah, bueno, pues a ver qué podemos descubrir por aquí. Y es justamente la intención de estas charlas, ¿no? Que les demos ventanitas, que no nos cerremos a solamente un espacio, porque dices, bueno, el mundo está lleno de posibilidades, tantas como personas estamos aquí, porque cada cabeza es un mundo, y bueno, entonces, ojalá que el mundo compartiera más cosas así, en vez de muchas otras, pero bueno, es parte del contrapeso, al final de cuentas, de este equilibrio, y bueno. Pues bueno, para ir cerrando, Diana, en esta parte de la biodescodificación, ¿algo más que quieras compartir con quienes nos escuchan? ¿Recomiendas que entremos a este proceso? Ya nos dijiste que no es para todos por diferentes situaciones, pero a quienes nos están escuchando, que por algo están ahí, porque pues están abiertos como a nuevas posibilidades, ¿les recomiendas entrar a este mundo de la biodescodificación y cómo pueden adentrarse a él, además de buscar información en Google o en otro lado? Es que es una magnífica herramienta de vida, así lo veo yo, es un antes y un después, es una herramienta que te ayuda a crecer como persona, a estar sano, a compartir con tu familia ese bienestar, esa felicidad. La verdad es que, pues sí, lo recomiendo ampliamente si estás abierto a una posibilidad distinta de lo que has conocido siempre. Sí, por supuesto. ¿Y dónde podemos, o por ejemplo, tú nos hablas de una certificación que hiciste, pero hay algunas otras opciones donde las personas pueden adentrarse un poco más, ser parte de estos discípulos del doctor que nos mencionabas que no Hammer. Doctor Hammer, del doctor Klaus Abba. Pues mira, información hay bastante en la red. Como yo te comenté, cuando viví cierto conflicto fuerte y que enfermé de varias cosas, pues me salió por el algoritmo de los teléfonos, me salió la biodescodificación. Ahora que si ustedes ya están escuchándonos, pueden buscar esta información. Las personas que me ayudaron a mí en un principio han sido mis maestros, personalmente Daniel Gambarte, Fernando Sánchez, con sus videos, a través de sus videos. Con ellos empecé a sanar de todos los males que traía, problemas en la columna, problemas de artrosis en todas las articulaciones del cuerpo, gastritis, colitis,
esguinces en ambas muñecas, alopecia, muchas cosas. En el momento en el que yo empiezo a darme cuenta que sí me resonaba completamente lo que yo estaba viendo en los videos, empiezo a buscar más información. El chiste es que la persona esté abierta a escuchar eso que no le dices a nadie que duele, que estés abierto a externarlo. Posibilidades hay, estamos en la era de la información. Yo solo mencioné a estos dos, pero hay muchos otros, como por ejemplo Enrique Corbera, lo bautizó con otro nombre, bioneuroemoción, pero va de la misma mano, la misma raíz. Virginia Woolf también es famosa, no recuerdo qué nacionalidad es, pero también Virginia Woolf. Pues encuentran información también. Es algo que no me acordé de... Bueno, no, creo que no te contesté o no me acordé de mencionártelo, de que la biodescodificación, como lo han podido comprobar los médicos que han aportado a esta herramienta, es que no nada más funciona para nosotros, ¿cómo se dice? Como individuos, sino también tiene una relación directa, como es biología pura, tiene una relación directa con nuestros ancestros. Tú mencionabas, por ejemplo, bueno, no me acuerdo si no lo mencionaste, pero yo te iba a mencionar el ejemplo de los niños. Muchas veces nosotros enfermamos por conflictos como el me quedé callado me enfermé de la garganta porque no le dije tal cosa a tal persona y me quedé con el Pero ¿qué pasa con los niños, por ejemplo? Que nacen con alguna enfermedad y que pues lo manejan como que puede ser hereditario. Hay un rastro en los ancestros que también se estudia en la descodificación biológica, y que si bien en los adultos nosotros cuando vamos a una sesión de biodescodificación suele ser la raíz un conflicto que estés viviendo actualmente, muchas veces cuando es un exceso, algo como que siempre pasa lo mismo, siempre me lastimo el mismo pie, no sé, siempre me enfermo la garganta, no sé, todas mis mujeres de mi familia han tenido, de mi clan, han tenido cáncer de seno, por ejemplo, cáncer de matriz. Es que es hereditario. No se heredan las enfermedades, se hereda la forma en la que nos enseñan a reaccionar al medio. Eso es lo que se hereda, la forma de vivirlo, la forma de responder, la forma de enojarte por tal evento, de sentirte desvalorizada ante tal situación, de no enfrentar conflictos, se hereda eso es lo que se hereda. Esa forma de ver o de vivir es lo que se hereda. Y de ahí baja la biología del individuo. Entonces, cuando un niño nace, por ejemplo, eso es en forma individual, pero ya cuando un niño nace con alguna enfermedad, digamos, por ejemplo, autismo, se busca siempre en cómo vivió el embarazo la madre, porque si tuviéramos una idea, una idea de qué tan importante es el embarazo, el momento en el que nos conciben y todo el tiempo que estamos en el embarazo y los primeros 2-3 años de nuestra vida, nos tendrían en una burbuja de cristal. Pero no pasa eso. Si nosotros supiéramos todo lo que le podemos programar a nuestros hijos cuando estamos en el vientre materno, cuidaríamos al máximo, de verdad, a las embarazadas. Pero obviamente no ha sido así siempre. Entonces, muchas veces esos conflictos, como por ejemplo el del autismo, se llegan a descodificar, cuando se llegan a sanar, cuando la mamá
se da cuenta de en qué momento se desconectó de su hijo, aunque estaba en el vientre materno y lo tenía aquí cargando, se desconectó de su hijo emocionalmente. Puede ser porque murió alguien en la familia muy querido y estuvo sumida en depresión. Puede ser porque porque le dijeron los doctores, eso es muy común, fíjate, esa es una creencia muy común que yo he platicado con amigos y con mi esposo. Es muy común que a las mujeres les digan que a partir de los 30, no estoy bien segura, 37, 38 años, que les digan que si se embarazan cuando son grandes, sus hijos van a tener problemas de síndrome de Down, de autismo, de X y Y. Y la madre vive una angustia tremenda con esos diagnósticos médicos, con esa sentencia médica, no es diagnóstico, con esa sentencia de vida que le hacen a la madre, cuando le dicen, no, es que va a ser un parto de alto riesgo, porque ya está vieja, ya está grande. Y se vive, digo, independientemente de que realmente ya tenga arriba de 36, 37 años, se vive una angustia tan grande, es un conflicto emocional tan grande, es un conflicto de supervivencia de suya y de su criatura, de su ser, o sea, porque estamos hablando de biología. Es algo tan grande que la mujer se desconecta muchas veces en esos diagnósticos la mujer se desconecta de su hijo emocionalmente porque sabe que a lo mejor no llega, a lo mejor se muere. ¿Y para qué me encariño? Fíjate qué importante es como conocer toda esta parte, ¿no? Porque pues pareciera que muchos dicen, no, es que el bebé no siente, no escucha, no tenemos no nada. Ni idea, de verdad. Y pues muchos también, está la otra parte, ¿no? Que dicen que les ponen música, les leen y todo. Y sí se nota la diferencia entre un niño y otro. Dependiendo del contexto y la creencia que se tenga, pues ahí tienen los resultados, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando en el momento en el que se pierde esa conexión emocional, amorosa, de protección, de identificación con el bebé que estás esperando en ese momento, se le deja de prestar atención para estar aquí resolviendo un conflicto por una sentencia dada y se desconecta del bebé y el bebé o va a ser sumamente retraído o van a ser con algún conflicto, por ejemplo, como autismo, Asperger, alguno del espectro autista, por ejemplo. Pero así como eso es lo primero que se checa cuando nace un bebé ya con algún síntoma o enfermedad. Es lo primero, pero no es lo único. Porque muchas veces no sucedió algo fuerte en el embarazo y entonces ahí se sube a los ancestros. Porque como somos una cadena de descendientes biológicos, no tenemos nada más, no creemos, bueno, yo era lo que creía, pero es como que la creencia común, que nada más heredamos los rasgos físicos o de personalidad. Pero es tan austera esa definición de lo que realmente se hereda. Heredamos información, heredamos la forma en que vivimos y afrontamos los conflictos, heredamos los conflictos no resueltos por nuestros ancestros que causaron un gran trauma y que no se pudieron resolver. Y eso, cuando no se pudo resolver arriba, muchas veces baja. Que son las famosas deudas transgeneracionales, ¿no? Es netamente biológico, porque somos información. No somos nada más ojitos cafés, negros, color de pelo tal y piel morenita o blanca y medio gruñón. Y no somos eso nada más. Somos información de todo lo que vivieron nuestros ancestros. Entonces, sí, cuando llega alguien a consulta con alguna enfermedad de nacimiento, primero se ve en la madre el embarazo, y si no hay algo, se va a los ancestros. Eso es algo que los mismos doctores
eso es algo que me impresionó. Cuando yo empecé a conocer de biodescodificación, es algo que me impresionó, que está basado en gente de ciencia. Que no es así como que, la New Age y esas chamanerías o brujerías y que... Tiene un sustento. No es así. Eso realmente me impresionó. Por ejemplo, hay una agrupación, no recuerdo si se llama, bueno, yo recuerdo haberlo visto en una página. Hay un doctor, es doctor egresado de la UNAM, digo porque sabemos que es la máxima casa de estudios en México, que cuando estaba estudiando conoció las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer y empezó a la par de su estudio y de sus residencias a poner déjate de práctica, empezó a poner en práctica y a cuestionar si realmente era lo que él decía. Y él se dio cuenta que era tan exacto como las matemáticas, que era impresionantemente exacto sus investigaciones con lo que se comprobaba en la práctica, en la práctica de los internistas, en la práctica ya en el consultorio. Y este doctor se llama, bueno, por si lo quieren buscar, tiene su página, se llama www.concienciabio, así se llama, concienciabio, todo junto.com. El doctor se llama Luis Felipe, Luis Felipe, ¿qué? Ahorita se los comento. Okay. Bueno, pero con Conciencia Bio sí lo encuentran. Y este doctor hizo una agrupación de doctores, igual, no nada más egresados de la UNAM, sino de todas las universidades, de los doctores que estuvieron abiertos a comprobar, a querer comprobar, es que esto es así. Es de querer cambiar el chip y estar dispuesto a comprobar algo que te están diciendo que sí funciona. Entonces, ellos son doctores, con distintas especialidades, y son doctores y manejan al dedillo, o sea, con datos científicos, pues, con el idioma del Dr. Hammer, y saben de esta unión entre mente, cerebro y cuerpo perfectamente, emociones, saben perfectamente esto, y así atienden a sus pacientes. O sea, yo soy terapeuta, por ejemplo, es más, yo soy contadora de profesión, okay. Para empezar, y después ya dando talleres de desarrollo personal con Luis G. y autoestima, otras cosas, ¿no? Pero ellos son doctores y se abrieron a esta unión entre mente, emociones y cuerpo, y así curan a la gente, así acompañan a la gente, sanan a la gente. Primero aquí, y recuerdo que ha habido entrevistas que he visto en donde él dice, pues es que no toda la gente está dispuesta a sanar por este medio. Muchos vienen y lo que quieren es que le quiten la molestia, pero no están dispuestos a cuestionarse. La raíz del problema. Ajá, no están dispuestos, vienen y prácticamente me dicen, a usted deme a mí una pastilla, no quiero que me venga a sermonear. Sí, porque entonces no hay nada que hacer. No estamos acostumbrados. El doctor receta su medicamento y ya. O su tratamiento y ya. Pero para quienes sí están a ver, porque él indaga, él ya entre el conocimiento y la intuición, él indaga y hace ciertas preguntas para saber qué paciente sí estaría dispuesto a interiorizar, a ver para adentro, y entonces ya es cuando habla de la biodescodificación y se ahorran un tratamiento recurrente, porque muchas veces cuando no se encuentra la causa raíz, vuelve a pasar y vuelve a pasar. Y aparte andas como brincando de un consultorio a otro, ¿no? Vas con el doctor, vas con el psicólogo, vas con el terapeuta. Ajá. Y vas con muchos, pero vas con varios especialistas y pero no logras nada. Ajá. Porque no hay una integridad, ¿no? Sí, una integración de todos los cuerpos con la mente y la emoción.
Pues bueno, mis queridas águilas, ya escucharon muchísima información el día de hoy. Esta parte que nos rescataste al final, súper importante, el cómo desde chiquitos, el desde atrás, el no siempre es que yo tuve la culpa en el embarazo porque no hice bien las cosas, ¿no? Tener como esta claridad de que a veces son cosas que no puedes controlar de algún modo porque ya vienen cargadas vienen precargadas. En toda tu generación, ¿no? Y pues bueno, la importancia de hacerte consciente de ello para entonces vivir este proceso de reprogramación y de entonces darte la oportunidad de tener una opción diferente en tu vida. Y bueno, ya nos platicaste información, ya nos dijiste dónde podemos encontrar más, pero por ejemplo, si somos de esas personas que no queremos buscar nada, pero sí queremos un acompañamiento. Ya les comentaba, Diana es coach, es terapeuta, ha hecho diferentes talleres, hizo una pequeña pausa porque pues también la parte personal, familiar es muy importante, no todo es trabajo en esta vida, a veces nos la pasamos ayudando fuera de, pero entonces, ¿qué hacemos con los que están a nuestro alrededor, no? De pronto decimos, es que la tecnología ha acercado a mucha gente de otros países, pero nos ha alejado de los que estamos aquí cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, Diana hizo una pausa, pero ya está por regresar a acompañar estos procesos de desarrollo personal y ahora con una herramienta más que es la biodescodificación. Si algunos de los que nos están viendo ocupan este acompañamiento integral, que ya vimos que es integral, no se trata solamente de un psicólogo, de un terapeuta aislado o de un doctor, sino es un todo en su conjunto. Si alguien quisiera ese acompañamiento, podemos ya acompañarnos con Diana. Sí, claro que sí. ¿Cómo, cuándo, dónde te pueden encontrar? ¿Cuándo vienen tus próximos talleres o conferencias o más pláticas, pero ya con costo? Quien no aprovechó esta sesión de hoy, pues bueno, ya tendrán que pagar por ella. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias por la oportunidad de haber estado aquí, de compartir esto a la gente que no conocía y la que sí conocía, bueno, ampliarles más el panorama. Sí, estoy ya atendiendo consultas como terapeuta en biodescodificación, aparte como coach en autoestima y desarrollo personal. Estoy también dando los talleres de Luis Hay, que menciono aquí el libro porque lo tiene aquí. Pero bueno, este libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, ahí fue justamente donde nos conocimos, en un taller que di, conocí a Saraí. Y los talleres ahorita están programados en un lapso de aproximadamente unos 3-4 meses más o menos. Todavía la fecha exacta no la tengo porque no tengo apartado el lugar. Okay. Pero lo que sí puedo hacer es el acompañamiento 1 a 1 porque esto también soy coach para dar sesiones 1 a 1 en cuanto a todo lo que tiene que ver con autoestima, desarrollo personal, el enfoque, dirección a tu vida y el acompañamiento que necesites. En cuanto a la filosofía de Luis Hay, que es siempre la autoestima y el amor personal, el amor propio. Y por el lado de la biodescodificación también estoy atendiendo consultas. Pueden encontrarme a través de Facebook como Diana Elena Figueroa. ¿Algún número de contacto? Sí, claro, doy mi número de contacto, pues es en México, entonces es más 52, y van a escribir por WhatsApp o llamar, más 52 427 103 4357. Ok, ya después se los anotaremos aquí en los comentarios también. Gracias. para quien guste. Y pues agregaremos ahí como la página en la que ahorita te encontramos. Sí, en Facebook, después. Diana Elena Figueroa, me pueden encontrar así. Y ahí pues también pueden contactarme por ahí. Escribir cualquier duda, comentario, ahí puedo, podemos platicar sin problema. ¿Y tus talleres pretendes hacerlos aquí en San Juan, empezar aquí o Querétaro? Pienso comenzar aquí en San Juan. Antes de hacer la pausa, sí salí fuera de Querétaro, pero ahorita necesito entrar primero aquí en San Juan, regresar con calma en San Juan y en San Juan del Río Querétaro,
y ya después ir ampliando Ok. más el territorio. Muy bien, Diana, pues ya escucharon, mis queridas águilas, quien esté interesado en cualquiera de estas situaciones, talleres o este acompañamiento 1 a 1, pues vamos a dejar ahí sus datos de Diana para quienes no alcanzaron a anotarlo, o para quienes de pronto van entrando y no escucharon, o para quienes no llegaron a esta parte de la charla, porque bueno, Claro. sabemos que ya después de cierto tiempo nuestro cerebro ya como que tiene otras cosas que hacer y se pierde. Sin embargo, pues agradecemos al público que sigue aquí al pie del cañón a pesar del tiempo que llevamos en esta charla. Definitivamente esto tiene que ver con este interés o desconocimiento del tema. Y pues bueno, mis queridas águilas, esperamos de verdad que algo de lo que se compartió aquí les sirva, que si por ahí traían alguna dolencia mínima de garganta, por lo menos ya tienen ahí sus estrategias para poder solucionarlo. Ya les diré cómo me fue. Y si creen que a alguien le pueda servir, compártanlo también. Así es, bueno, esta charla pues se queda aquí grabada y también después la subimos al canal de YouTube, entonces ya de ahí es más fácil que Claro. la podamos ir moviendo. ¿Algo más con lo que quisiera cerrar, Diana? Muchísimas gracias por tu invitación, un placer, un honor poderte ver después de tanto tiempo. Sí, Compartir. ¿qué creen que 2005? No, 17. 15, 17. 17, Ay, no me 17, acuerdo. 16, 17. Sí, ¿verdad? algo Sí, así. porque no Ajá. tiene mucho que hiciste la pausa. Bueno, como 5 o 6 años. Y pues es curiosa la vida que nos vuelve a juntar en forma diferente. En esa ocasión yo iba como alumna, en esta ocasión estamos como conversando entre águilas. Entre águilas, así es. Eso habla pues de este proceso de crecimiento de ambas partes y Claro. pues en el que nos mantenemos y aquí seguiremos. Ya estaremos asistiendo a los talleres también cuando se Muchas aperturen. gracias, sí. 100% recomendados, y obviamente también este libro, hay muchos que seguramente ya lo leyeron, si algunos no, Tú puedes sanar tu vida, es muy bueno, y bueno, ahí podrán ver un poco de lo que se trabaja en estos talleres, porque ahí vienen algunas dinámicas, ¿no? Sí, claro. Que se trabajan ya a más profundidad en el taller, de manera más vivencial, y al igual que ahorita, pues de manera más desmenuzada, porque pues a veces lees algo, pero pues no lo entiendes tan fácil como cuando ya alguien te lo da digerido, ¿verdad? Claro. Que de pronto eso nos encanta. Pues bueno, mis queridas águilas, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos un jueves más. Esperamos que se hayan pasado una tarde increíble. Gracias por invertir este tiempo con nosotros. No tuvimos muchos comentarios, seguro es porque no hay mucha información al respecto, porque cuando desconocemos un tema lo que hacemos es escuchar, ¿verdad? Claro. Pero bueno, nos hubiera gustado tener por ahí algunas preguntas, pero supongo que tiene que ver con lo mismo. Si yo no conozco el tema, ¿qué voy a preguntar, no? Estoy allá a su disposición por cualquier duda o comentario que tengan. Aquí estoy. Dice Paula González, gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos, Gracias Pau. por haber estado aquí. Y saludos a todos los que están por ahí conectados, que Normita, y la verdad no alcanzo a ver quién más, pero bueno, pues nos despedimos, mis queridas águilas. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana en otro live. Esperamos que sea el primero de muchos. Sí. Ya nos hablaste de otro tema que por ahí también, la alimentación, la nutrición, que bueno, nos hace falta también un poco al respecto. Y pues bueno, si tienen por ahí algunas otras preguntas, las pueden dejar aquí en los comentarios. Ya después Diana seguirá este video y pues les contestará. Sí, con yo mucho puedo gusto. contestar, claro. Ok, pues bueno, mis queridas águilas, nos despedimos en esta noche. Creo que este ha sido nuestro live un poco más amplio, pero un tema súper interesante, y yo creo que no alcanzaría el tiempo para hablar y hablar, pero creo que realmente has resumido un mundo de la biodescodificación en este pequeño tiempo. Pues bueno, mis queridas águilas, soy Sarita Eagles. Diana Figueroa. Y recuerden que la vida es demasiado corta y pasajera para engancharnos demasiado con lo que sucede en ella. Nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias.